En estos momentos damos formal inicio a nuestra segunda versión de Hablemos de Teología, un espacio que te permite a través del conocimiento conectar con la verdad de nuestra doctrina de fe. Hablemos de Teología. Muy buenas noches. Una vez más, sean todos bienvenidos a nuestro programa, la segunda versión de Hablemos de Teología. Como cada martes, les acompaña Darlis Paola Figuereo. Es para mí un enorme placer poder conectar con todos los que nos sintonizan a través de sus pantallas, así también con aquellos que nos siguen en nuestro canal de YouTube. Agradecemos a Dios porque nos permite llevar todo este contenido que martes tras martes preparamos para todos ustedes, el cual nos brinda la oportunidad de conectar con nuestra doctrina de fe. Hoy, señores, en nuestro segmento Conversando, continuamos con las cartas paulinas y en esta ocasión conversaremos sobre la carta a los romanos. Y para ello me hago acompañar de un invitado que ha sido quien ha contribuido de manera directa a la creación de este programa. Tenemos con nosotros al reverendo padre Félix Jonás Martínez, quien es licenciado en Ciencias Religiosas, bachiller en Sagrada Teología por la Universidad San Dámaso de Madrid y profesor de Sagradas Escrituras en la Escuela de Teología para Seglares de la Universidad Católica de Santo Domingo. Bienvenido, reverendo padre Félix Jonás. ¿Cómo está usted? Muchas gracias por la bienvenida a tu programa, Darlis. Yo estoy bien, encantado de participar en este conversatorio sobre la carta a los romanos y más con los temas que a mí me apasionan dentro de la teología, que es la Sagrada Escritura. Para mí es un placer venir a tu programa y participar, ayudar a que la fe católica se extienda en cualquier medio posible. Qué bueno, de verdad que para nosotros también es un placer, es un honor de verdad tenerlo en nuestro programa. Vamos a dar de inmediato inicio a este segmento conversando sobre la carta a los romanos. Y padre, aprovechando su presencia en nuestro programa, nos gustaría que usted nos inicie con una oración poniendo en manos de nuestro Padre todo lo que vamos a hacer durante este conversatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por el don de la vida. Gracias porque nos haces gustar de tu amor y de tu misericordia, como diré la carta a los romanos. Te pedimos nos conceda tu espíritu, que nos abras el entendimiento para conocer tus misterios. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, de esa forma damos formal inicio a este conversando sobre la carta a los romanos. Y nos gustaría, padre, iniciar este conversatorio haciéndole la siguiente pregunta. ¿Qué se puede decir con relación a la comunidad de Roma? Bueno, lo primero que tendríamos que hablar es situar la ciudad de Roma, su manejo, cómo era su entorno, antes de hablar de una comunidad eclesial en Roma, porque tenemos que saber que cada iglesia, porque el libro del Apocalipsis menciona 7, pero San Pablo solamente le predica a 8, romanos, tesalonicenses, filipenses, corintios, efesios. Hay diversas iglesias y cada iglesia tiene una situación social y política diversa. Claro, todas estaban dentro del Imperio Romano, pero ninguna como Roma. Roma era considerada una polis. Nápoles. Una polis. Las polis eran que venían todas las religiones de todo el mundo, venía toda la cultura y se desarrollaban allí.
Bien. Vamos a hablar de eso un poquito ahora, pero primero decir que la ciudad de Roma surge en el 653 a raíz de que unos asentamientos de tribus que habían se fueron aglomerando, se fueron uniendo y se formó lo que se llamaba la Roma Cuadrata. Y fue gobernada primeramente por un rey elegido a través de un consejo de ancianos, lo que se llamaba el Senado. Que Y cuando usted nos habla, padre, cuando usted nos habla con relación a la Roma cuadrata, sí, ¿a qué usted se refiere? O sea, ¿qué significa ese término? el término cuadrato viene del latín que significa cuadrado. Cuando se creó, se fundó Roma, era una ciudad literalmente cuadrada. Hicieron un cuadro dentro de todas esas aglomeraciones, esas poblaciones y tribus que había. Por eso se le llamó Roma cuadrata. Luego se extendió y ya los límites no eran cuadrados, sino que era mientras se iba extendiendo la ciudad, el imperio. Claro está, luego de eso y de grandes conquistas y de guerras, la ciudad se fue consolidando hasta que se forma una república. Y entonces, esa república se dividió en colonias, municipios, colonias de derecho latino, colonias de ciudades y ciudades aliadas. Las colonias de derecho latino eran aquellas que gozaban plenamente del derecho a Roma. Eran pocas las ciudades. Claro, para ello, el rey de la ciudad o el que estaba ahí tenía que pagar un gran impuesto. Un ejemplo de eso es el mismo Pablo. Cuando Pablo dice que es de Tarso y que en los Hechos de los Apóstoles apela a Roma, es porque en la ciudad de Tarso era una colonia con derecho latino, con derecho romano, que le permitía a esa ciudad ser propiamente del imperio. Las ciudades aliadas eran como la ciudad de Jerusalén, que pagaba un tributo y gozaba de la protección de Roma, pero no pasaba de ahí. Las clases sociales en ese imperio, que hay que conocerlas también, porque el cristianismo se movió dentro de ese ambiente. De hecho, el mismo Pablo, no en la carta a los romanos, él no trata el tema de los esclavos y los libres en la carta a los romanos, pero sí en la carta a los Efesios hablará de que ya no hay esclavo ni libre. Y entonces, hay que ver por qué habla Pablo en esas cartas de esclavos y libres. ¿Por qué? Precisamente porque la composición social del Imperio Romano tenía tres clases sociales. La primera era los ciudadanos, que eso gozaban de todo tipo de derechos en el imperio y podían moverse por el imperio cuantas veces le quisieran. Imaginémonos en la Eso actualidad sería como la una clase alta. exactamente, pero si nos vamos a extender un poco más, es una persona que tiene visa estadounidense. Bien. Una persona que tiene visa estadounidense viaja por tu aparte. Ok. Tiene O, entrada para todos los lugares. exactamente. O no todos los lugares, en los lugares donde tienen relaciones de Estados Unidos. Ok, exacto. O, por ejemplo, una persona que sea de España tiene visa o tiene entrada en toda la que se llama la Unión Europea, sin tener que hacer proceso de visado ni nada. ¿Por qué? Porque hay una gran unión. Entonces, por eso, los ciudadanos. Luego venían los patricios, que eran como los dueños de tierra, aquellos que tenían un poquito de dinero, la clase media. Clase media. La clase media. Y luego venía la plebe, que plebe en latín significa pobre. Pobre. Plebe, plebis, plebis. Esa sería la clase baja. La clase baja, Buen dominicano. que estaba dividida en dos clases, los libertos y los siervos o esclavos. Los libertos eran aquellos que pagaban para que sus amos lo dejaran libres. Pero ¿qué pasa? Esos libertos no eran ni patricios, ni eran ciudadanos, eran libertos de la plebe. Y luego estaban los esclavos. Pablo era ciudadano romano. Por eso, cuando está ante el procurador Félix, le dice, perdón,
les dice, yo apelo a Roma, que me juzguen en Roma. Claro, él tenía un propósito con tal de llegar a Roma. Exacto. Luego lo veremos. Que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Que lo vamos a ver más adelante. Sí. Entonces, padre, a raíz de todo esto que usted ha abordado, nos gustaría saber, ¿había allí en Roma, en la ciudad de Roma, una iglesia? ¿Se podría decir que había una iglesia? Claro, si Pablo escribe a Roma, escribe precisamente a una iglesia, pero para hablar de una iglesia en Roma hay que decir que lo que favoreció una fundación de la iglesia fue el hecho de que en la ciudad hubiera una comunidad judía bien establecida, una comunidad judía que venía desde el principio de la gobernación de Roma en Palestina. Cuando Roma invade Palestina y vence al imperio seleucida, se lleva una parte de los judíos a Roma como esclavos. Pero ¿qué pasa? Los judíos son demasiado, progresan mucho, tienen un desarrollo muy grande. Y en la medida en que fueron desarrollándose, comenzaron a ser libertos. Luego de ser libertos, fueron patricios. Y ya luego se convirtieron en ciudadanos. Claro, imaginémonos los haitianos en nuestro país. Si los haitianos en nuestro país se rebelaran, llegaría un momento en que le tocaría una ciudadanía o le podrían decir que son dominicanos. Así pasó con el pueblo judío en Roma. Llegaron a ser una clase tan fuerte que el imperio, para mantener la paz, le concedió ser ciudadano y formar una comunidad grande. ¿Qué sucede? Que lo que favoreció a que en Roma hubiese una comunidad cristiana fue que los libros de los Hechos de los Apóstoles, cuando inicia, dice que aquí hay de Roma, hay de Persia, cuando el episodio de Pentecostés, y esos hermanos que escucharon a Pedro hablar, van y llevan el evangelio a Roma. Bien, entonces se podría decir que ellos fueron como subiendo de clase. Empezaron en la clase baja y fueron como escalando de nivel. Exactamente. Los judíos en eso son especiales. Ellos donde sea se desarrollan. Okay. En Estados Unidos es una comunidad muy fuerte actualmente y así en muchos países. Muy bien, excelente. Entonces, padre, esta comunidad de Roma, esta iglesia, como se le podría llamar, ¿fue formada propiamente por Pablo? No podría decirse porque Pablo fundaba las comunidades que él evangelizaba. Todavía Pablo no había terminado su misión en Oriente. Es decir, Pablo no había ido a Roma, ni ninguno de sus discípulos había ido a Roma. Porque Pablo, cuando forma una comunidad, él lo dice y especifica, por lo menos en la carta a los Gálatas, que tiene mucha relación con la carta a los romanos, sí. Pablo arremete contra los Gálatas porque él le dice, yo los evangelicé. ¿Cómo es que se han pasado a otro evangelio? Sí. O en la carta a los Corintios, que él dice propiamente, yo los evangelicé y Apolo fue el que hizo crecer el evangelio en ustedes, pero fui yo el que los evangelicé. O sea, él es muy claro. La misma carta lo atestigua el hecho de que no fue Pablo. Además, hay varias versiones. Algunos sostienen que la iglesia fue fundada por Pedro, pero es una tesis que carece de sólidos argumentos. De fuente. Bien. Y hay otros que dicen que fue formada, lo que yo decía ahorita, por unos judíos que en el episodio de Pentecostés estuvieron y llevaron el evangelio. Muy bien. Pero no fue fundada por Pablo. Hay que especificar eso. Pablo escribe la carta para presentarse. Por eso lo dejamos más para adelante. Lo veremos más adelante.
Bien, entonces, padre, viendo todo esto que hemos hablado hasta ahora, de la comunidad de Roma como tal, de si había una iglesia allí, de que no fue Pablo que formó esta comunidad, ¿se podría saber o se podría evidenciar cómo estaba compuesta esta comunidad? Sí, yo decía ahorita, Pablo, lo primero es que Pablo conoce de oídas la comunidad de Roma, porque él tenía dos compañeros de misión que son Áquila y Priscila, eran esposos, que habían sido expulsados de Roma. Entonces conocieron a Pablo y ellos son los que le hablan de la comunidad cristiana de Roma. O sea, Pablo no conoce, no ha tenido un contacto como tal con la iglesia. Pero sí, por los temas que se desarrollan en la carta, podemos decir que la comunidad estaba formada, hay algunos que sostienen que era una comunidad mayoritariamente judía y otra que era una comunidad mayoritariamente de gentiles. Pero son dos posturas que se ven en la carta. Si fuéramos a llevar nosotros una conclusión, tendríamos que decir que era una comunidad compuesta por judíos y gentiles, contrario a las cartas que se llaman pastorales y las cartas que se llaman del cautiverio, en la que Pablo habla directamente de los esclavos y los libres. Pablo aquí habla de los judíos y los gentiles. Que tres testimonios nos ofrece la misma carta para decir que era una comunidad judía. Primero, en Romanos 3:9, Pablo se pregunta, ¿no somos mejores que ellos? Apuntando directamente a la comunidad judía que cumple la ley. Y dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Está hablando directamente a los hermanos judíos de esa comunidad. El otro testimonio que podemos encontrar es en el capítulo 7:1, que dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Le dice, hablo a los que observan la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto éste vive. Hablando de un tema fundamental, él dice, mientras el hombre vive, la ley tiene poder sobre él. Cuando el hombre muere, la ley no tiene ningún poder. Entonces él hablará que es mejor vivir por la ley de Cristo, un tema que ha tratado ya en la carta a los Gálatas, que vivir bajo la ley, porque el yugo de Cristo nos lleva a la vida eterna. La ley, dice él, nos lleva a pecar. Luego en el capítulo 9 y 11 hablará sobre Israel. En el otro orden que dice que es una comunidad mayoritariamente gentil, nos ofrece el capítulo 1, versículo 13, en la que él habla directamente a los gentiles y dice, yo he sido enviado a los gentiles, y dice, para tener entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Es decir, Pablo ha evangelizado Galacia, ha evangelizado Éfeso, ha evangelizado Filipo, ha evangelizado Corinto y muchas comunidades que son gentiles. Y él dice, yo he recogido fruto ahí, pero también en ustedes quiero recoger frutos. Y así un poco someramente. Hay varios testimonios, pero podemos citar esos dos. Ok, muy bien. Entonces, padre, ya hablando de lo que es el libro de la carta a los romanos, o sea, hablando de lo que es la carta a los romanos, me gustaría ya que entremos como a esa parte de ese origen, de esos datos históricos que se conocen, que se conocen de esta carta. ¿Cuál es el origen de la carta a los romanos? O sea, ¿existen datos históricos con relación a esto? Tendríamos que decir respecto a esa pregunta que Pablo escribe a la comunidad de Roma presentando su evangelio, luego de haber concluido su tercer viaje misionero. Entonces, padre, cuando usted dice su tercer viaje, tengo entendido que fue el último viaje que realizó Pablo. Sí,
el último viaje misionero. Porque Pablo, Último viaje misionero. sí, porque el último viaje que realiza Pablo lo realiza precisamente a Roma, pero para ser juzgado en Roma, no para evangelizar, o el plan que él tenía, porque hay que decir, Pablo es un gran misionero. Pablo se proyecta y proyecta llevar el evangelio de Cristo a todas partes. Él había culminado su misión en Oriente y decide extender el evangelio hasta Occidente. Entonces, ¿qué él dice? Obligatoriamente, como ya él sabe que en Roma hay una comunidad que no fue fundada por él, pero que luego de Roma, en lo que se llaman las Galias, lo que es España actualmente, no hay comunidad cristiana. Él dice, yo soy el evangelizador de los gentiles. Presento a Roma mi evangelio, a la comunidad romana, me acoge y desde allí, como hice en Antioquía, que fue mi centro misionero desde donde yo partía a todas partes, hago de Roma, como hice en Antioquía, un asentamiento. ¿Y qué hago? Voy, evangelizo las Galias y retorno. ¿Qué pasa? Que antes de todo eso, entonces, sucede su apresamiento, todo el proceso de juicio que tuvo, hasta que al final él decide apelar directamente a Roma, viaja a Roma, pero ya la carta había sido enviada. Él envía la carta por medio de una diaconisa, es primera carta que Pablo envía no con uno de sus fieles seguidores, por ejemplo, Tito o Timoteo. Esta carta la envía con una mujer. Y es un dato, padre, muy curioso y un dato interesante. O sea, que tal vez nos preguntamos el por qué Pablo envió esa carta con una mujer. O sea, que no es algo usual. Bueno, quizás habría que decir, se puede intuir que es porque esta mujer era ciudadana romana y tenía todo el acceso a viajar. Pero yo podría relacionarlo con el tema de la petición de oración del Papa por ahora, por octubre, que él dice hay que darle participación a la mujer dentro de la iglesia. Quizás Pablo, que, fíjense, habla de diaconisa y en la carta a los romanos, o sea, en ese tiempo en que se escribió esa carta. Exactamente, en la carta a los romanos, Pablo hace mención solo de dos mujeres. Primero, de Priscila, pero quien acompaña a Áquila, no la menciona sola. Luego menciona a Febe diciendo, con Febe les envío esta carta. Y dice, acójanla. Entonces es preciso mencionarlo, quizás dándole participación. ¿Por qué? Porque obviamente Pablo, sabemos nosotros que Pablo era judío acérrimo. En la carta a los Gálatas lo dice, yo soy judío. Sí, yo vengo del judaísmo. Sí. O sea, y yo perseguía al camino, dirá en las Hechos de los Apóstoles, pero he conocido a Cristo y Cristo libera. Entonces, como Cristo libera, considero a esta mujer mi hermana. Y por eso la hago partícipe del anuncio del Evangelio. Muy bien, excelente. Entonces, padre, a raíz de todos esos datos, que son datos muy importantes, son datos muy curiosos de esta carta, y solo hemos abordado la parte del origen, todavía nos queda mucho contenido. En ese mismo orden, padre, nos gustaría saber cuál es la fecha de composición de esta carta. Se suele tener mucha ambigüedad en este sentido de las fechas de composición, pero siempre se tiene como una fecha aproximada. Entonces, con relación a esta carta, ¿podríamos establecer una fecha exacta o una fecha aproximada? Sobre la carta no se puede tener una fecha exacta, porque sabemos que las limitaciones del tiempo de aquella época, del cálculo del tiempo, no eran precisas, pero sí
podemos tener una fecha aproximada que extraemos de todos los escritos paulinos. No todos, sino los que más se relacionan con estos y los que fueron escritos un tanto en este tiempo. La misma carta provee unos elementos necesarios para determinar con bastante aproximación la fecha de redacción, especialmente los capítulos 15 y 16. Pablo, en esos capítulos se podría establecer una aproximación de la fecha de composición. Sí, porque Pablo en el capítulo 15, 18 da por terminado su ministerio en Oriente. Él lo especifica y está a punto de abandonar Grecia para llevar a los hermanos de Jerusalén lo que se llamaba una colecta que le pidieron los hermanos de Jerusalén en favor de los pobres. Pablo pasa por Macedonia y Acaya, que lo menciona en los mismos hechos, en las mismas cartas a los romanos, coincidentemente también con lo que el mismo apóstol informa en la carta a los Corintios. El apóstol empieza a seguir con la evangelización a Occidente, ya yo lo mencionaba ahorita, tratando de llegar a España. Entonces, durante este proceso, es que entonces Pablo es apresado, pero ya la carta estaba escrita. Que le dio tiempo a escribir. Claro. ¿Por qué? Porque Pablo escribe la carta en Corinto. Pablo no escribe la carta en Jerusalén. Pablo escribe la carta en Corinto antes de partir a Jerusalén. ¿Para qué? Para que cuando él emprenda su viaje hacia Jerusalén, hacia Roma, disculpen, ya la carta haya llegado. O sea, que la carta tenía que llegar primero que él. Claro, porque yo dije ahorita, es una carta de presentación. De presentación. Claro, porque ¿qué pasa? Hay que saber que Pablo en los primeros tiempos era desconocido por el cristianismo. Exacto. Era desconocido en cuanto que era cristiano, pero en cuanto al tema de conocerle, era conocido. De hecho, en los Hechos de los Apóstoles vemos cómo Ananías dice, pero Señor, este hombre es el que está persiguiendo al cristianismo. ¿Cómo tú me dices que vaya y me encuentre con él? Y que ahora. Exactamente. Ahora entonces, míralo dónde está. Él decide enviar esta carta para presentarse. Para presentar, vamos a decirlo así, todo su itinerario evangelizador, lo que él predica y la exhortación que hace. Entonces, esta sucesión de hechos se produjo entre el año 59 y 60, y Pablo ya llevaba unos años en prisión, por lo que podríamos dar un dato de la carta, citando también la carta a los Gálatas, porque fueron escritas básicamente en el mismo tiempo, tratan los mismos temas, lo único que por motivaciones diferentes. Motivaciones diferentes. Que de hecho creo que fue un año después. Exacto. Fue un año después de haber escrito la carta a los Gálatas. Exacto. Entonces, sí, la carta a los Corintios, iba a decir los Corintios, la carta a los Romanos, se data para el año 58, un poco antes de la Pascua en esa fecha. Porque Pablo ya se encontraba en Filipos y entonces ya había recogido el dinero, pero la carta fue enviada desde Corinto, que era donde existía el puerto como tal. Les recordamos, señores, que estamos en nuestro conversatorio sobre la carta a los romanos. Aún nos queda mucho contenido por abordar. Esto se pone muy interesante. Les invitamos a mantener la sintonía. Vamos ahora a una breve pausa. Regresamos en breve. Hola, ¿qué tal? Nos volvemos a ver por lo mismo otra vez. Ya sé lo que has de traer, la misma historia de ayer. Me mentiste otra vez. Es tan duro lo que siento y en mi corazón
hallado de nuevo, eso lo sé, mi Señor. Mi rostro avergonzado ante tus ojos, Señor. ¿Cómo podré levantarlo si he faltado a tu amor? Acércate, no llores, no tengas miedo. Veremos qué puedo hacer. Toma mi mano de nuevo, no tengas miedo. Diré lo mismo otra vez. Aunque soplaran los vientos y todo sea desierto, yo no podía dejarte, tú lo sabes por qué. Porque te amo, eres mi único amor. Sabes que estoy pendiente de tu dolor. ¿Cómo podré dejarte si eres mi amor? Y hablemos de teología. Les recordamos que estamos en nuestro segmento conversando sobre la carta a los romanos. Y antes de irnos a la pausa, señores, comentamos un poco sobre la fecha de composición, sobre el origen de esta carta. Y ahora, señores, vamos a conocer quién es el autor de esta carta a los romanos. Bueno, el autor tendríamos que decir que es el propio Pablo. Eso da testimonio la misma carta o epístola, porque se le puede llamar epístola o carta. Dentro del Nuevo Testamento se le llama el género epistolar, que hablaremos más adelante. Pero el autor en la introducción de la carta se identifica como Pablo el apóstol. Dice, yo, Pablo, apóstol de Cristo. Y de hecho, me llama mucho la atención. Él inicia, eso es como un saludo que él hace a todas las cartas que ha escrito. Claro, sí. Pablo siempre tiende a saludar. O sea, es como una presentación que él hace en sus cartas. Exactamente. La única carta que él no hace una presentación como tal es la carta, la mencionada carta a los Gálatas, porque Pablo arremete contra esa comunidad. Porque ya eso es un caso aparte, porque él está un poco airado. Sí, sí. Pero en la carta a los romanos, él tiene que saber bien lo que va a decir. Okay, sí. Porque una comunidad que no lo conoce, no una comunidad y él se está presentando. Claro está, por eso. Entonces, él tiene que presentarse bien. Yo soy Pablo, apóstol, llamado a ser apóstol de Cristo y por el mismo Cristo. Bien. Él mismo se reconoce en el capítulo 11, versículo 13, como apóstol de los gentiles. La referencia a la ofrenda para los necesitados de Jerusalén en el capítulo 15, versículos 25 y 26, que hace referencia a la colecta que llevó a Jerusalén. Entonces, nadie más podía hacer referencia a eso que no haya sido el mismo Pablo. Y luego, en algunos fragmentos de la misma carta, que dicen el deseo que él tiene de visitar la comunidad de Roma. Coincidiendo esto con los Hechos de los Apóstoles, 19:21. Y el estilo y el contenido de la carta es evidentemente paulino. Ahí viene un tema. En cuanto al contenido, sabemos que es de Pablo porque ya él había escrito una carta con el mismo contenido, que es la carta a los Gálatas. Vuelvo y repito, por diversos motivos. Hay evidencias externas que indican que fue Pablo el que escribió la carta. Son los Clemente Romano, Ignacio, Justino, Policarpo, Hipólito, Ireneo, Tertuliano, Agustín y otros padres de la iglesia afirman que la autoría de la carta es propiamente paulina. Y también hay otro
canon, el canon de Muratori se llama, que fue uno de los primeros cánones que se estableció del canon de la escritura, que establece que Pablo escribió esa carta, por eso la insertan dentro de ese canon. Ya luego el canon se diversificará y entonces pondrán la carta de Pablo a los romanos dentro del canon como la primera. Y eso hay que especificar por qué ponen la carta de Pablo a los romanos como la primera dentro del orden de los libros del canon actual. Precisamente porque es una carta que no tiene motivación alguna más que Pablo presentar su evangelio. Entonces, como no hay motivo fuerte por el cual escribir, que no se nota rabia, que no se nota ira, que no se nota que en Gálatas. En Gálatas, en los mismos Corintios. Él, en los Corintios hay un momento en que dice, óyeme, a ese incircunciso no, a ese que está con el esposo de su madre, con la mujer de su padre, entréguenselo a Satanás, habla fuerte. En esta simplemente habla de lo que él lleva adentro, que es el amor de Cristo. Muy bien, excelente. Padre, entonces, cuando usted mencionó algunos escritores, mencionó a Clemente Romano, a Ignacio y todos esos padres, o sea, ellos reaccionaron en relación a esta carta, hicieron sus comentarios, ¿cierto? Exactamente, sí. Cada uno, Clemente de Roma tiene un comentario, Justino de Roma. También algunos de ellos escribieron a Roma. Bien. El mismo Clemente Romano es de Roma. Sí. Y escribe, Clemente Romano era papa, escribe también una carta a la comunidad de Roma. Muy bien. Excelente. Entonces, padre, con relación a esto que usted dice de algunas reacciones que han habido del autor, que en la misma carta se presenta a Pablo, o sea, el saludo que él hace, la introducción que él hace, la presentación, es evidente que él es el autor de esta carta. Entonces, de acuerdo a todo eso que usted ha mencionado, ¿se podría identificar el objetivo de Pablo al escribir esta carta, que más o menos ya hemos visto, hemos conversado? Dentro de la misma carta, el mismo Pablo establece unos objetivos o motivos por los cuales escribe la carta o la epístola. Primero, anuncia su deseo de ir a Roma. El escrito sirve para anunciarle su visita en el capítulo 15, 22 y deseos. Este viaje lo proyectaba hacerlo luego de llevar, ya yo le dije ahorita, la ofrenda a Jerusalén. Sí. La visita no obedecía a la necesidad de resolver ningún conflicto dentro de la iglesia. Es decir, Pablo normalmente escribe a las comunidades por alguna pregunta, por algo que surge en la comunidad, y como no puede estar en la comunidad, escribe una carta. Carta a los Corintios resuelve algunos temas. Primero, el hecho de que quién evangelizó, a quién sigue, sobre el caso del incestuoso, sobre la doctrina de la resurrección, que dirá, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que Cristo no resucitó? Entonces van en nuestra fe. En la carta a los Efesios, que es una carta netamente, dicen que es una carta del cautiverio y que posiblemente no haya sido escrito por él, pero está Pablo escribiendo, él resolverá el problema de los gentiles y los que son judíos, los esclavos y los libres. Él dice, no hay en la comunidad eso, todos somos hermanos. Todos somos hermanos y somos hermanos en Cristo. O sea que ciertamente se ve que es una carta de exhortaciones, que eso, claro, es lo que se evidencia. Sí, pero es una carta, primero, en la que Pablo anuncia que quiere visitar Roma. El segundo motivo
es porque Pablo quiere incluir a los creyentes de Roma en su programa misionero. Ahí tenemos que prestar atención. Si él quiere incluirlo en su programa misionero, él tiene que decirles qué es lo que él anuncia. Obviamente. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que el evangelio se extendió por todas partes y según el modo en que lo recibió cada cual. Pedro evangelizó de una manera, Mateo evangelizó de una manera, Lucas evangelizó de una manera, Bernabé evangelizó de una manera, aunque O sea, que viajaba con eso Pablo. va con la experiencia, eso depende de la experiencia que se ha vivido. Claro, entonces Pablo quiere llevar su evangelio a Roma para que Roma beba de su evangelio, de lo que él anuncia, para hacer de la comunidad de Roma una comunidad misionera. Porque si vemos que la comunidad de Roma ya había sido fundada desde el acontecimiento de Pentecostés, y es el año 58 cuando Pablo escribe, y no se ha extendido el evangelio hacia las Galias, quiere decir que es una comunidad, al ser judía, de parte judía, los judíos no eran proselitistas. Entonces, ¿qué sucede? Óyeme, esta comunidad, que es una comunidad prominente, vamos a hacerla que despegue. Claro. Vamos a hacerla que despegue. Ese era el plan de O sea, Pablo. que Pablo tenía todo calculado. Claro. Él tenía que entrar a como de lugar. Claro. Luego, otro motivo es hacer comprender la necesidad de la comunión entre los grupos que componen la iglesia. Es decir, los gentiles deben respetar a los creyentes judíos, sabiendo que Dios no los ha desechado. De hecho, en la misma carta, él especifica, primero yo fui enviado a evangelizar a los judíos, pero por la desobediencia de estos, Dios me envió a los gentiles. Pero por eso Dios no los ha rechazado. Al contrario, yo siempre tengo que ir y anunciar el evangelio de Cristo al pueblo de la alianza. Y por último, hay una parte de la carta que, si tú vas a la Biblia de Jerusalén, la titula La vida en Cristo. Y es una parte exhortativa en la que Pablo dice a la comunidad cómo tienen que actuar, según la exigencia de la nueva vida en Cristo. O sea, la vida en el Espíritu. Muy bien, excelente. Entonces, padre, me llama muchísimo la atención un dato que leí con relación a esta carta a los romanos. Y es que se dice que esta es la carta, o sea, que es el libro teológicamente más importante del Nuevo Testamento. ¿Por qué se dice esto de la carta a los romanos, que es el libro más importante a nivel teológico en el Nuevo Testamento? Bueno, a nivel teológico en el Nuevo Testamento, porque Pablo hace una síntesis de su doctrina. Ya yo he dicho, no hay ninguna motivación de hacer ninguna corrección a la comunidad. Él lo que hace es que expresa su evangelio, lo que él predica, la experiencia que tiene de Cristo, él la pone en esa carta y la dice. En un momento incluso dirá, para citar un texto, óiganme, no hemos recibido el espíritu de hijos para recaer en el temor. Claro, le está diciendo a los romanos, hey, vámonos a poner a evangelizar, pero tiene que expresarlo, que si somos hijos, también somos herederos, y coherederos de Cristo, y herederos de Dios. Entonces, todos somos herederos. No hay un problema como tal en la comunidad. Él simplemente anuncia, sintetiza su evangelio, lo que quiere enseñar a los gentiles. Bien, entonces, padre, esto quiere decir que la motivación de Pablo al escribir no solo esta carta, sino es una carta, no radica solamente en el hecho de que se estuviese dando una situación adversa, o sea, que se estuviese dando un conflicto, una discordia, sino también, como usted decía en el objetivo, que Pablo entendía que Roma era la iglesia idónea
para vincularse a ella y desde allí salir a realizar el trabajo misionero, que entiendo que de alguna forma nos invita a cada uno de nosotros como a ver esos lugares que nos podrían servir de referencia para llevar la buena noticia, que fue precisamente lo que estratégicamente hizo Pablo para poder llegar hasta esta ciudad de Roma. Me parece que es bastante interesante y bastante audaz de Pablo utilizar como todos esos medios. Bien, entonces continuando con nuestro conversatorio, me gustaría, Padre, así que usted nos conversara un poco, viendo el contenido, viendo el objetivo de esta carta, que nos presente, nos converse un poco sobre cuál es la estructura, cómo está estructurada esta carta a los romanos. Bien, podríamos establecer una estructura siguiendo lo mismo de todas las cartas. Primero, una introducción, luego un desarrollo y después como un saludo final. Eso es básicamente lo que hace Pablo en sus cartas. Pero ¿qué pasa? La carta a los romanos tiene una variedad de temas que lo vamos a tratar un poquito más adelante si hablamos en este conversatorio sobre las dimensiones teológicas o temas teológicos. Pero sí tengo que decir que primero Pablo hace lo que se llama una introducción o prescriptum, en el que él dice lo que él va a predicar. Y si tomamos la cita bíblica como tal, nos daremos cuenta, fijemos lo que dice. El evangelio que yo le estoy llevando es a griegos y a no griegos. Es decir, a gentiles y a no gentiles. A sabios. Distinción de personas. Exactamente. Así que dice, en cuanto a mí, estoy pronto para anunciarles el evangelio también a ustedes que están en Roma. Está diciendo eso. Primer punto. Segundo, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Primero al judío y después también al gentil. Ahí trata un tema, la justificación por la fe. ¿Qué lo vemos? Que quizá lo podemos ver en este conversatorio. Si no, podemos hacer una segunda parte del conversatorio para seguir hablando de estos temas, para no hacerlo muy largo, porque exacto, es un tema, tienen que saber, a mí me apasiona, y yo cuando hablo de Sagrada Escritura. Bien, excelente. Y luego, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Esa es la primera parte. Luego, el apóstol hablará de una enseñanza general sobre lo que es la revelación de Dios. ¿Y qué dice? No afecta al gentil solamente, sino también al judío. Es decir, la justicia de Dios no irá solamente contra el gentil, porque ¿qué pasa? Por eso Pablo, yo le mencionaba más arriba, que tiene que decirle en un momento a la comunidad, ¿acaso nosotros somos mejores que ellos? Está hablando a los judíos con relación a los gentiles. Dice, no, a todos por igual vendrá la justicia de Dios a pedirnos cuenta. Eso es un poco la primera parte. Ya luego en el capítulo 5 aparecen lo que se llaman unas conclusiones de lo que anteriormente ha afirmado acerca de la justificación del creyente. Y dice que se gloría de la esperanza. Por eso habla de que en esperanza fuimos salvados. Spe salvi pacti sumus, escribirá el Papa Benedicto XVI en su encíclica. En esperanza fuimos salvados. En medio de la certeza y la seguridad de la justificación brilla la dimensión admirable del amor de Dios. Es decir, ante todo, lo que prima es el amor de Dios. Ahorita voy a citar un texto hermoso de la carta, que diría yo que es el más valioso que tiene toda la carta.
pero yo lo voy a dejar para ahorita, para no. Sería como ese texto clave de la carta. Exactamente. Bien, excelente. Entonces, Luego, pues eso es un poco la primera parte. Ya luego en la parte exhortativa, él dará una serie de instrucciones de cómo tiene que vivir la comunidad, de aquello que tienen que hacer y demás, para no ser muy largo. muy bien, excelente. Padre, y para, antes de nosotros irnos a la pausa, nos gustaría saber, conversar un poco, que así a grosso modo, entiendo que ya se ha dicho, pero sería bueno como reafirmar esa parte, de el destinatario, de a quién va dirigida esta carta a los romanos. Por el mismo título de la carta, sabemos que está dirigido a una comunidad cristiana de Roma. Vuelvo y especifico, no por motivos de reproche, sino respondiendo a las preguntas de la comunidad. Y que intenta Pablo presentar su doctrina, la doctrina que él ha aprendido con su experiencia de Cristo. Él no habla de otra cosa, sino desde su experiencia. O sea, lo que él ha vivido. Exactamente. Pablo en muchas ocasiones defenderá que él no ha recibido el evangelio de ningún hombre, que él ha recibido directamente de Cristo. Y muchas veces se presenta como el aborto dentro de los apóstoles, porque él no conoció a Cristo en persona, él conoció a Cristo en la revelación que tuvo. Sí, como entonces, que se dice que lo conocí de oídas. Exactamente. Bien, entonces señores, les recordamos que estamos en nuestro segmento conversando sobre la carta a los romanos. Les invitamos a mantener la sintonía y ahora nos vamos a una pausa y cuando regresemos continuamos con nuestro conversatorio sobre la carta a los romanos. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. Llamaste, clamaste, rompiste mi sordera, brillaste y resplandeciste, fugaste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva. Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Señores, de vuelta con nuestro programa, la segunda versión de Hablemos de Teología. Les recordamos que estamos en nuestro segmento conversando sobre la carta a los romanos. Y vamos a continuar con este conversatorio y en esta ocasión vamos a conocer cuál es el género literario, padre, de esta carta. ¿Qué se podría decir con relación al género? Bueno, especificar que el género literario es el propio epistolar. Bien. Es una carta que entiendo que no habría más nada que decir en ese sentido. Ok, entonces con relación a lo del género epistolar, yo me he podido dar cuenta, he podido visualizar que dentro de las cartas paulinas, como es el género epistolar que predomina, podríamos decir que se encuentra la estructura propia de una carta. Un ejemplo, podríamos decir,
Pablo siempre hace como una introducción, un saludo. Eso sería en una carta, la parte introductoria. Entonces ya todo el contenido sería como ese desarrollo también que se da en las cartas. Y la conclusión que él hace o las exhortaciones que él hace, entonces sería como esa, propiamente, como ese desenlace, esa conclusión, valga la redundancia, que se da en todas las cartas. Lo podríamos ver desde esa perspectiva. Gracias por aclarar ese punto, porque muchas veces yo digo el género epistolar y salto. Ya es una carta, lo dice. Carta tal, pero no especifico quizá cuáles son los detalles. Gracias por aclarar. Bien. Entonces, continuando, padre, me llama mucho la atención que esta carta es una carta donde Pablo hace como si fuese una especie de presentación a una comunidad a la cual él quiere llegar. Entonces, podríamos identificar en esta carta qué quiere revelar Pablo de Jesús. O sea, se podría identificar qué él nos quiere mostrar a nosotros de Jesús. ¿Cuál es esa parte que nos quiere mostrar de Jesús? Claro. Pablo lo que quiere revelar es el evangelio de Jesús, es decir, la buena noticia de Jesús, la cual se manifiesta en la justicia de Dios. Es un evangelio que consiste en el anuncio de la muerte y resurrección de Cristo. Pablo siempre parte de ahí. En todas sus cartas, él siempre tiene que mencionar la cruz de Cristo, el acontecimiento Cristo, muerte y resurrección, porque eso es lo que él ha conocido. Entonces, eso anuncia. Ahora, este anuncio se encuentra con el hombre, lo interpela y lo pone de frente a una decisión. Porque Pablo lo dirá. Si el hombre decide y elige a Cristo, entonces será salvo. O alcanzará la salvación. En cambio, si el hombre la rechaza, se encamina por el camino de la perdición. Hay una cosa que hay que especificar en cuanto a eso. El don de la salvación, Pablo no dice que se nos ofrece, porque es parte de la teología protestante, que la salvación se me da y yo tengo que acogerla obligatoriamente. No, las cosas no son así. La salvación se me da como un don y como una tarea. Como un don porque es Dios que me la da, me la ofrece. Me dice, mira, yo quiero salvarte. Ahora bien, es tarea del hombre el aceptar o no esa salvación. ¿Dónde radica el error protestante? En que la salvación fue dada y ya el hombre la acepte o no lo acepte, será salvo. ¿Por qué? ¿En qué sentido será salvo? Porque el hombre no tendrá, una vez que acepta en ese momento la salvación, después de ahí no tendrá que realizar ningún tipo de obra. Por eso Pablo es muy específico en la carta. Primera parte dogmática, hay que aceptar el anuncio de Cristo. Pero después, la parte exhortativa, él dirá, ok, tú aceptaste la salvación de Jesucristo, ahora tú tienes que vivir acorde a eso que tú aceptaste. Entonces, tampoco es un moralismo, sino que es una vida de gratuidad. Por eso San Pablo, no quiero decir esa cita ahora porque quiero pasarla para el final, pero Pablo hablará precisamente de eso. Él dirá en un momento, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? ¿Quién me librará? Y dice, pero si es Cristo el que me justifica. Y yo, siguiendo la vida en Cristo, entonces me voy convirtiendo cada vez en más Cristo. Por eso, lo que quiere anunciar Pablo, en síntesis, es el anuncio del Evangelio de Cristo, que en la medida en que yo lo voy acogiendo, en esa misma medida me voy transformando. Por eso
para terminar, dirá en un momento: transfórmense, ofrézcanse a Dios como hostia viva, agradable al Padre. Es decir, todo nuestro actuar, todo nuestro modo de vivir, ofrézcanlo al anuncio de Cristo. Que una plegaria eucarística lo menciona, no de esa forma, sino de otra. Dice que este sacrificio que estamos hecho, dice, que Él nos transforme en ofrenda permanente, la plegaria 3, que Él nos transforme en ofrenda permanente. ¿Para qué? Con María la Virgen y así, con todo lo que se han ofrecido al Señor, lleguemos a la salvación, a la gloria de Dios. Claro. Bien, entonces, padre, me llama mucho la atención algo de esta carta. O sea, me surge una pregunta así. ¿Podríamos decir que dentro de la carta se pudiese evidenciar algún problema? Porque de acuerdo a lo que hemos conversado y hemos visto, me parecería que no, pero como usted es el invitado, entonces me gustaría, me gustaría que usted nos dijera si propiamente en la carta se puede visualizar algún problema o problemas. En la carta, como ya hemos dicho antes, es una carta de presentación, por lo cual Pablo no está resolviendo ningún problema. Hay autores que afirman que en la comunidad había como una puja, había había una serie de controversias entre los que eran judíos y los que eran de gentiles. Pero en la misma carta Pablo habla indistintamente a ambos bandos, pero habla a toda la comunidad. No intenta corregir a nadie, sino que intenta que todos vivan una misma fe. Por eso dirá: a nadie le deban más nada que no sea el amor. A nadie entre ustedes no se deban otra cosa que no sea el amor. Y por eso Pablo habla de eso. Entonces padre, me parece que ya esa parte la abordamos, pero como para afirmar, entonces el apóstol Pablo hace como si fuese una preparación postmisionera, se podría decir. Postmisionera no. Él hace una preparación premisionera. Porque él lo que le está, porque él lo que le está intentando, ya lo hemos dicho antes, es evangelizar a los romanos, llevar su evangelio, presentar su evangelio, porque él tiene un proyecto. Ya yo lo dije antes, su proyecto es evangelizar toda la parte de lo que son las Galias del Imperio Romano, que hoy es España. Y está intentando que Roma sea como su lugar de operaciones, su centro de operaciones. Ok, yo voy a las Galias, cuando ya evangelizo una parte, regreso a la comunidad de Roma. Hay que entender algo. Siempre en los misioneros antiguos, cuando viajaban a la misión, no era que se iban de misión y ya nunca volvían a su comunidad, lo que se diría comunidad de origen, no. Ellos iban a misionar y volvían a su comunidad. Por eso siempre se habla en los Hechos de los Apóstoles que Pedro salió a evangelizar, pero volvía a Jerusalén. Felipe fue a evangelizar, volvió a Jerusalén. Santiago fue a evangelizar y volvió a Jerusalén. Pablo, que partió desde Antioquía, fue a evangelizar a los gentiles, vuelve a Antioquía, va a Jerusalén, pero desde Jerusalén, que vamos a decirlo así, le dieron el saludo de la paz para que continuara su misión, no se va a evangelizar directamente, sino porque Jerusalén estaba cerca del puerto donde partía Pablo, que era en Tiro y en Sidón.
Entonces Pablo, en vez de ir a Tiro y a Sidón, que era el puerto de donde partía, no va a Tiro y a Sidón, sino que va a su comunidad de origen. Bebe del evangelio, bebe de la fuente y parte a evangelizar. Por eso quiere fundar una comunidad en Roma, un centro de operaciones, porque él también necesita beber de la fuente. Y obviamente presenta su evangelio para que cuando él vaya, esta gente esté empapada ya. Exacto, ya tengan conocimiento previo, por lo menos. Exacto. Bien, señores, ahora vamos a conversar sobre una parte muy importante que a mí de verdad me encanta, a mí me emociona bastante, y es la parte teológica, o sea, las dimensiones teológicas que encontramos en esta carta a los romanos. Entonces, padre, nos gustaría conversar, ver cuáles son esas dimensiones que nos presenta esta carta, que ya le había hecho la pregunta que por qué se dice que es la más importante a nivel teológico del Nuevo Testamento. Entonces entiendo que es una parte que hay que destacar y que hay que enfatizar. Entonces vamos a conocer esas dimensiones teológicas. Bueno, lo primero que hay que decir que el argumento de Pablo siempre va a ser el mismo, que hay que conocer a Cristo y que ese Cristo cambia la vida, transforma y genera un modo de vivir. Por eso la carta está dividida en dos partes prácticamente, la parte que se llama dogmática y la parte que se llama exhortativa. Entonces, cuando hablamos de dogmática, nos estamos refiriendo a las verdades propias de nuestra fe, ¿cierto, padre? Sí, sí. Y cuando hablamos de la parte exhortativa, podríamos decir que son como si fuesen recomendaciones, consejos y demás. Exactamente. Okay. Bien, continuamos. En la primera parte, que es la parte dogmática, el primer tema que trata Pablo es la situación de pecado. Hay que entender que Pablo mira al hombre con un sentimiento de confianza y simpatía. Pero dice, pero su capacidad de observación sensibilizada con su familiaridad con el Antiguo Testamento, es decir, la ley, no le permite hacerse ilusiones. El hombre es, de hecho, pecador. Hay en el hombre como una insuficiencia radical, por la cual sus opciones, lejos de perfeccionarlo, lo que le abren es una laguna en su sistema, es decir, lo llevan a pecar. Por eso él, la cita que yo establecí ahorita, habla de sí mismo diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Que me lleva a pecar. Y en un momento dirá, siendo un poco generoso con toda la creación, dirá, Dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado para poder compadecerse de todos. O sea, él dice, hay una situación, pero el hombre, una vez que conoce a Cristo, tiene que salir de esa vida de pecado. No es que yo conozca a Cristo. Continuar. Exactamente. Exacto. No es que yo, en ese camino, en ese mismo rumbo. Exacto. Ok. Yo conocí a Cristo, pero Cristo vino para salvarme de esta situación. Hay una realidad. Todos pecaron, pero también todos se hallan bajo la gracia de Dios. Exacto. Dirá Pablo. Ciertamente, todos pecaron, pero no hay uno que esté exento del beneficio de Dios. Por eso que yo decía ahorita, ese beneficio de Dios se me da, pero yo tengo que acogerlo. Y ahí viene el tema de la justificación por la fe, que es el segundo tema que trata. Ok, tú has sido bautizado, tú te conviertes al cristianismo, pero ¿qué pasa? Tú puedes ser bautizado. Antiguamente se preguntaba por la fe, pero tú no vives una vida de fe. Tú no vives una vida según el Espíritu. Vuelvo y repito el tema de
el tema de ser hijos. Tú no vives como hijo de Dios. Y entonces Pablo exhorta a eso y dirá que la justificación del hombre se da por la fe. ¿Por qué? Hay un tema. Que de hecho, padre, en la carta a los Gálatas, él resalta mucho lo de la justificación. Exactamente, porque hay un tema con el hecho de la ley judía. La ley judía se basa mucho en las prácticas Sí. externas. Pablo dice, no, la vida en Cristo parte desde dentro. Desde dentro, lo interno. Hay que acoger a Cristo y dejar que Él me transforme desde dentro. No es que yo voy a practicar obras externas por practicarlas, porque Él dice, no son las obras externas las que te salvan, sino que tú acojas en tu corazón a Cristo, que tú realmente tengas fe. Y esa fe es la que te mueve a actuar, no al contrario. No al contrario. Después de eso, entonces viene lo que es el comportamiento del justificado, que ya un poco yo he hablado de eso. El que ya ha aceptado esta justificación de Dios, ¿qué hace? Actúa, es liberado de su situación pecaminosa, se actúa como hijo de Dios y vive una vida según el Espíritu. Y dice, los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios son verdaderamente hijos de Dios. Hay una condición. ¿Tú quieres ser hijo de Dios? Déjate guiar por el Espíritu. Ahora bien, el Espíritu me guía por senderos que muchas veces no me agradan. Exacto. No me agrada. Hay un problema en la comunidad que es la de los judaizantes, pero él no le da tanta importancia, sino que lo que hace es explicar en esa comunidad el hecho de que la misma tradición judía lleva a que haya una evangelización de los gentiles y que el deseo de Dios es que todos sean evangelizados. Por eso trata el tema un poco de la escatología judía, la escatología de Israel, porque Israel tiene una misión y es el tema que Pablo trata en esa parte. Los judíos tienen una misión, fueron elegidos por parte de Dios en Abraham para llevar a todos los pueblos ese anuncio de que existe un Dios, el único Dios, y que todos pueden formar parte de la promesa. Pero ¿qué pasa? Los judíos quedaron rezagados. Entonces, en esa misma actitud, ¿qué pasa? Tampoco aceptan el Evangelio de Cristo, en muchos casos. Entonces, quizás hay un problema en la comunidad que indica que en la comunidad decía, nosotros vamos a ser salvados, ustedes no, pam. Yo lo digo así para resumirlo un poco. Eso es como, me suena como a doctrina protestante. Más o menos, sí. Y entonces, él tiene que especificarle también a los gentiles, no es que los judíos han sido repudiados por Dios. Esa comunidad se salvará porque es el pueblo de la promesa. Es la raíz santa de donde ha venido nuestro Señor Jesucristo. Y no es posible. No, porque Dios no puede decirse y contradecirse. Exacto, no es posible. Entonces, eso. Bien, entonces, señores, hemos abordado la parte teológica bastante interesante. Eso es una parte esa es la parte dogmática. Pero en la parte exhortativa, Pablo trata otros temas que ya tocan la propia vida. Primero, yo mencionaba uno ahorita, que ofrecer la propia vida en sacrificio vivo para Cristo. Ya yo un poquito lo mencionaba diciendo, no sea, ofrézcanse como hostia viva, agradable. Pablo está hablando en un contexto de sacrificio. Él diciendo, ese sacrificio que ustedes están ofreciendo, que no sea solamente el externo. Imaginémonos
que nosotros vamos a la misa, celebramos la misa y que Pablo venga y nos diga, ofrézcanse como sacrificio vivo. Es decir, lo que se está celebrando aquí, vívanlo ustedes también en sus ambientes, en su comunidad, vívanlo también ustedes en su vida de pareja, vívanlo ustedes en cualquier ámbito de vida. O sea, Pero, padre, que no se puede acoger lo que dice la Sagrada Escritura de manera literal, porque muchas veces entendemos las cosas de manera literal. Y si la carta nos dice, ofrézcanse como hostia viva, o sea, entendemos que nos vamos a ofrecer, que nos vamos a morir, que vamos a hacer sacrificio y todo eso. bueno, es que hay un punto en eso hay un punto. Y es que muchas veces entendemos el martirio, que es el ofrecer la vida por Cristo, solamente como el que nos corte en la cabeza, como el que nos degüelle. No. O sea, de manera literal, a veces lo entendemos así. No, hay muchos tipos de martirios. Hay muchos tipos de martirios. Pero lo que está diciendo Pablo en este caso es que se ofrezcan por entero a Cristo. Que no haya nada reservado, porque así se hacía el sacrificio. No se reservaba nada, todo era ofrecido a Dios. A Dios. Entonces, y lo mejor, o sea, era lo mejor. Exacto. La primicia. Él está diciendo, no se reserven nada. No se reserven nada. Bien. Luego viene otro tema, que es que no se acomoden a este mundo. Ay, Y Pablo lo está diciendo a la comunidad de Roma. Yo decía al principio que es una comunidad, una polis, en donde llegaban todas las culturas. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Pablo está diciendo, no se acomoden a este mundo y a sus concupiscencias, no se acomoden a su mundo y a sus deseos, a sus placeres. No. Vivan según Cristo, según el Evangelio que a Dios le agrada. Y dice, no se acomoden a este mundo, pero por el contrario, transfórmense y renueven su interior para que sepan distinguir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que agrada, lo perfecto. Ahí entra lo que es el discernimiento. Exactamente. Saber cuándo una cosa está bien y cuándo una cosa está mal. Luego también habla sobre los carismas de la comunidad. No lo hace tan extendido como en la carta a los Corintios, que él habla sobre todos los carismas. No, aquí él habla un poco sobre los dones que tiene el carisma que tiene la comunidad, pero no tan extendidos. Y luego habla de vivir en un amor sincero, lo que yo mencionaba hace un momento. Sí. Vivir que a nadie deban mal, dice, no que a nadie deban mal por mal, sino dice que vuestra deuda unos con otros sea el amor. Y después dirá, a nadie deban mal por mal, que el mal se vence con el bien. Muchas veces que a nosotros nos gusta decir, el que me la hace, me la paga. La paga. Yo También, perdono, pero no olvido. Exactamente. También dirá que nosotros los fuertes debemos saber sobrellevar a los débiles. Pablo es muy enfático en eso. Y eso ayuda también en la misma comunidad. Hay un hermano que está débil. Si es hermano de la comunidad, ¿qué hacemos los que estamos fuertes? Lo ayudamos a llevar sus cargas. Padre, a veces hacemos todo lo contrario. Claro, por eso me atreví a decirlo. O sea Por que eso estamos llamados a eso también, a acoger a esos hermanos que en cierto modo tienen algunas debilidades. No echarlo ni repudiarlo, sino acogerlo. Sí, exactamente. Esos son un poco los temas que trata a nivel de los temas y las dimensiones teológicas, la parte dogmática y la parte exhortativa. Muy bien, excelente. Creo que son temas bastante importantes, bastante interesantes, que aportan mucho a lo que es nuestra vida eclesial y a nuestra vida como cristianos. Padre, me gustaría ya para ir concluyendo,
este conversatorio. Lo hemos visto, más o menos lo hemos estado viendo durante todo el conversatorio, pero así de manera puntual. No sé si pudiésemos nosotros encontrar esta carta, elementos propios que aporten de manera significativa a nuestra vida como creyente, a nuestra vida como cristianos. Podríamos nosotros identificar, ya hemos hablado de algunos, pero de manera puntual. Yo en eso soy muy abierto a que cada persona lea la carta, la escudriñe y descubra lo que en ella le ayuda para su vida. ¿Por qué? Porque la situación de todos los hermanos es diferente. Por eso a mí no me gusta muchas veces decir, mira, de esta carta tú puedes sacar esta o esta cita, porque yo no sé la situación que está cada quien. Ahora bien, si conociese la situación, quizás pudiera iluminar con un texto de la carta lo que esa situación. Pero si no la conozco, entonces yo lo que invitaría a todo el que me está escuchando, a todo el que nos está viendo en el programa, que vaya y lea la carta a los romanos, que es una carta para todo cristiano creyente. Es una carta que exhorta a vivir la vida según Cristo, a vivir en el amor. Bien. Entonces, en el caso de una persona que tenga una situación, vamos a poner en los casos más comunes, una situación de pareja, una situación matrimonial. O sea, en la carta pudiésemos nosotros encontrar alguna recomendación, algún consejo en relación a esta situación que está viviendo esa pareja. La carta a los romanos no trata los temas matrimoniales, no es como la carta a los efesios, porque es una carta en la que Pablo no sabe si hay matrimonio. Okay. Él no lo sabe, por eso no trata el tema. Ahora bien, incluso cuando dice a nadie que no se deban nada más que el mutuo amor, ahí sí se puede ver. ¿Por qué? Porque muchas veces los matrimonios entienden que deben exigirse cosas. Perdón, que no le escuché. Que hay matrimonios que entienden que cada uno debe exigirse. Sí, hay o que cada uno de le parte debe. y parte. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Pablo lo que está diciendo, no exijas más nada o no debas al otro más nada que no sea el amor. Bien. Y el amor que viene de Cristo. Porque hay que aclarar eso. Si yo no recibo este amor, no puedo dar. No se da lo que no se tiene. Exacto. Lo que no es recibido, lo que no he experimentado, no lo puedo dar. Me gustaría cerrar así con una reflexión, así como la carta a los romanos nos hace exhortaciones. Entonces ustedes de su ministerio, desde sus conocimientos, desde su experiencia, ¿cuál sería esa invitación que usted nos haría, esa exhortación? Me gustaría sí que usted diese como si fuese un mensaje de exhortación a todos los que nos ven y a todos los que nos siguen. Bueno, decir, y es el texto que tenía guardado hasta ahora, que yo lo tenía, como dicen, en la punta de la lengua. Sí, que ya estaba como loco por Exacto, decirlo. y ese es el texto que para mí es muy significativo dentro de la carta a los romanos, porque San Pablo como que se desborda en ese manifestar que Dios nos ama. Y es lo que invita a la carta, a vivir según el Espíritu de Dios, a no recaer en el temor de que, óyeme, no somos herederos de Dios o que porque pecamos ya somos desgraciados, ya no merecemos la gracia de Dios. No, al contrario de eso, la vida cristiana es una gratitud que se vive desde el amor que Dios nos tiene y que se manifiesta en Cristo Jesús. ¿Cómo lo dice San Pablo? Dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Qué cosa?
dirá San Pablo. Dice, ¿acaso Cristo Jesús? Pero si Él murió por nosotros. Él nos justificó. Dice, Dios no nos puede separar de sí mismo porque Él nos amó en Jesucristo. Y dice, les aseguro que ni la altura, ni la profundidad, ni lo presente, ni lo futuro, nada podrá separarnos del amor de Dios. Esa es la enseñanza que nos da la exhortación, esa es la exhortación que nos da hoy la carta a los romanos. Que vivamos una vida cristiana no en el esfuerzo, no con nuestros escrúpulos. No. Porque Cristo nos ha liberado. Tampoco estoy diciendo, vete y peca, no, porque eso es perversidad. Lo que te estoy diciendo es, o lo que les digo es, que vivamos en la gratuidad de Dios. Que vivamos nuestro cristianismo precisamente en el hecho de que Dios nos ama. Y nos ama, y el mismo lo dirá en la carta a los romanos. Dice, ¿cuándo murió Cristo? Cuando éramos malvados, pecadores. A sentirnos bendecidos y a dar gracias a Dios porque tiene misericordia de nosotros. Y porque a pesar de que nosotros somos, Él no nos rechaza. Muy bien. Padre, muchísimas gracias. Hemos llegado al final de nuestro programa, la segunda versión de Hablemos de Teología, en este segmento Conversando. Señores, de verdad que les exhorto, como siempre, a leer esta carta a los romanos. Me parece que tiene cosas valiosas, que tiene contenido interesante, que nos van a aportar a nuestra vida de iglesia, a nuestra vida como cristianos. Les invito también a ver toda esa parte teológica, a ver toda esa riqueza que emana de esta carta. Y de verdad agradecemos la presencia del reverendo padre Félix Jonás Martínez, quien nos ha conversado sobre esta carta. Padre, esta es su casa, puede volver cuando usted desee, y de verdad que se le quiere, se le estima y se le aprecia bastante. Usted ha aportado bastante a la creación de este programa, como decía al inicio. Entonces, señores, muchísimas gracias por su sintonía. Estuvo con ustedes Dardis Paola Figueroa García. Hasta una próxima entrega de nuestro programa, la segunda versión de Hablemos de Teología, en nuestro segmento Conversando. Hemos presentado la segunda versión de Hablemos de Teología, un espacio que te permite a través del conocimiento conectar con la verdad de nuestra doctrina de fe. Hasta un próximo encuentro.